start to mention on that for a moment. That and this. Okay. Comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar. There was a question about birth control. Tenemos aquí una pregunta acerca de la planificación familiar, anticonceptivos. Family planning and marriage, and what's good to use, what's not. Planificación familiar en el matrimonio, qué es conveniente y qué no es conveniente. Now, the Bible doesn't say anything against birth control. La Biblia no dice nada en contra de la planificación familiar. It does say there's a time to be born Sí dice hay un tiempo para nacer and a time to die, y un tiempo para morir. which means there's not a time to be born and there's not a time to die. Lo que igual también significa que hay un tiempo para no nacer y hay un tiempo para no morirse. So there may be a time when the Lord's saying to have children, and there may be a time when He's saying not to have children. Así que puede puede haber un tiempo en el que el Señor nos dice no es tiempo de tener hijos, y puede venir el tiempo en el que Él nos dice ahora es tiempo de tener hijos. But the Bible doesn't say what to use, Pero la Biblia no dice qué método anticonceptivo usar. except abortion, no. Pero lo único que sí no se puede es el aborto. So I am in no position to say what to use or what not to use for birth control. Así que yo no estoy en la posición de decir qué usar y qué no usar en cuanto a métodos anticonceptivos. Whether or not to use birth control is something that a husband and wife must pray together and find an answer from the Lord. Si usar o no usar algún método anticonceptivo, esa decisión la deben tomar el esposo y la esposa juntos y deben hacerlo en oración consultando al Señor a ver qué dice Él al respecto. He may say, are you trusting in birth control or are you trusting in me? Puede ser que el Señor les diga, bueno, ¿van a confiar en el anticonceptivo o van a confiar en mí? He may say, you're not to have a child right now? Sure, go on birth control. Puede ser que el Señor les diga, en este momento no, ustedes no deben tener hijos, así que usen el método anticonceptivo. But for me to say what type of birth control to use or not to use would be entirely my opinion. Pero el que yo diga cuál método usar y cuál no, sería únicamente mi opinión. So that's not my place. Y ese no es mi lugar, eso no me corresponde a mí. I have no firm foundation to stand on. Yo no tengo un fundamento firme en el cual apoyarme para dar una opinión. So, to each couple, they would have to pray and get an answer to God for themselves. Así que cada pareja va a tener que orar y pedirle al Señor que les diga qué hacer. ¿Sí? Now, to be a leader, a husband does have to have correct priorities. Ahora, para ser un buen líder, el esposo necesita tener sus prioridades en orden. So just quickly, I put this is in the book. Y eso está en el libro. There's a list of priorities how the Bible places things. Hay una lista de prioridades de cómo la Biblia pone las cosas. God is always first. Dios siempre está primero. Adam chose his wife over God and sinned. Adán escogió primero a su esposa antes que a Dios y entonces pecó. So a wife can never be before God. No one can be before God. Así que la esposa nunca puede ser antes que Dios. Nadie puede estar antes que Dios. Then, as a husband, we are directly responsible for our wife and our family. Ahora, como esposos, somos responsables en forma directa por nuestra esposa y nuestra familia. So it goes wife, then children.
Así que el orden es primero la esposa y después los hijos. The wife has the children. They're the children. They're under the wife. La esposa es la que tiene a los hijos, entonces son sus hijos, ellos están bajo la esposa. Then we have our ministry. Luego tenemos nuestro ministerio, Preparing, taking classes in Bible school, preparándonos, tomar clases en el instituto bíblico, teaching Sunday school and church, enseñar en escuela dominical en la iglesia, going to church each Sunday, ir a la iglesia el domingo, being a pastor. ser un pastor. However, many people mix up God first and ministry first. Ahora, hay personas que mezclan y ponen o el ministerio antes que Dios, Ministry is not God. pero el ministerio no es Dios. And if your ministry becomes God, you're in trouble. Y si tu ministerio se convierte en tu Dios, estás en problemas. Anything that becomes an idol in your life, you're going to lose. Cualquier cosa que en tu vida se convierta en un ídolo, lo vas a perder. Then you have work, Luego viene el trabajo and you're told to provide for your family. y se nos dice que debemos proveer para nuestra familia. And then we have, we're to be a witness to other people around. Y luego debemos testificar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. But that's not over family. Pero esto no está por encima de la familia. Sometimes people invite people over so often that there's no family time. A veces la gente invita a tantas otras personas a la casa que ya no hay tiempo de vida familiar. And that's wrong. Y eso no está bien. I mean, you have to be a faithful pastor if you're a pastor before you're heading out and witnessing to other people. Uno debe ser un pastor fiel si uno es pastor antes de ir a testificarle a otras personas. Because you're responsible. Porque For that position. Porque tú eres responsable de esa posición. And then you have, your hobbies and pastimes and things. Y luego tienes tus hobbies, tus pasatiempos y esas cosas. The Bible says that exercise profits little. La Biblia dice que el ejercicio ayuda en poco. Notice it doesn't say nothing. Notemos que no dice no hagas ejercicio. Taking care of ourselves is important. Es importante cuidar de nuestro cuerpo. I mean, having time where you spend it with just some of your friends, sometimes we need. A veces necesitamos tener un tiempo para pasar con nuestros amigos, But keeping it in proper order. pero eso debemos mantenerlo en el orden correcto. Okay? Now, sometimes something can, as we said before, something can become more important for a time. Ahora, hay momentos en los que hay algo que en ese momento se vuelve muy importante. The Lord says you're going to teach going here. El Señor te dice, bueno, ahora vas a enseñar, así que tienes que ir a este lugar. And there will be times when you have to choose to do what God has told you to do rather than some of your other obligations. Y a veces entonces vamos a tener que decidir hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en vez de las otras obligaciones que podrían haber. When children are going astray, they need more attention. Cuando nuestros hijos se están desviando, necesitan más atención. Correct? ¿Sí? We're all aware of these things. Todos estamos conscientes de esas cosas. Just, it's good for a husband to always remember what the priorities are. Es bueno que el esposo recuerde siempre cuáles son las prioridades. If the children are always the priority, something's wrong. Si los hijos son siempre la prioridad, hay algo que está mal. Okay? So, this is something good to remind ourselves again and again. Y esto es algo que es bueno que recordemos una y otra vez. Now, the question is, what if your wife will not follow your direction?
Ahora la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer si nuestra esposa no sigue nuestras direcciones or boundaries that are set? o no acepta los límites que nosotros ponemos? Is it our job to make her obey? ¿Es nuestro trabajo como esposo hacerla que obedezca, obligarla a obedecer? No. No, no lo es. Does God back up authority? ¿Será que Dios respalda la autoridad? If a person is walking in his ways, yes. Si la persona está caminando conforme a la voluntad de Dios, sí lo va a hacer. But he even sets ungodly authorities in place. Pero Dios es el que pone incluso las autoridades que no son piadosos en sus puestos de autoridad. And we are still called to follow those boundaries. Y aún así, el Señor nos dice que debemos seguir esos límites, obedecer los límites. Pay taxes, regular laws. Pagar los impuestos, cumplir con la ley. So God upholds the government's authority. Así que Dios respalda la autoridad de los gobiernos. God upholds a husband's authority. Y Dios respalda la autoridad del esposo. So a husband can go to God to help his wife obey. Así que el esposo puede ir con Dios para pedirle su ayuda para que la esposa obedezca. But here is something that can stop that process. Pero vamos a ver algo que puede bloquear ese proceso, Bitterness. la amargura. The Lord says to not be bitter against your wife to husbands. El Señor le dice a los esposos que no se amarguen con sus esposos. En la versión en español dice que no sean ásperos, pero la King James dice que no se amarguen. Oh, how does it say it in the Reign of Letter? Okay. It's taking offense is basically the same thing. Okay. So, Básicamente, ser ásperos es no ofenderse okay, con ella. we'll kind of go back to the original since there's a little bit of a difference. Vamos a ir al original, ya que está un poco traducido un poco diferente en las dos versiones. We cannot hold offense against our wife and expect God to help her because we have problems in our heart. No podemos guardar rencor y ofendernos con nuestra esposa y esperar que el Señor nos respalde para que ella cambie si nosotros no estamos bien. Now, God will work on our behalf. Ahora, Dios sí va a trabajar a favor nuestro. But there's a saying in the United States. Pero en los Estados Unidos tenemos un dicho: If mama ain't happy, nobody's happy. si mami no está contenta, nadie en la casa lo está. Someone shared with me in the men's breakfast that there's a saying also here in Guatemala. Alguien me estaba contando que aquí en Guatemala también hay un dicho similar cuando venimos al desayuno de hombres. Don't anger the cook. No te pelees con la cocinera, Things will get really difficult porque las cosas se van a poner muy difíciles. because God will bring up situations to deal with the heart issue. Porque Dios entonces va a permitir que sucedan ciertas cosas para tratar con el asunto que hay en tu corazón. So just like a wife has to suffer sometimes under a husband that's not making correct decisions, Entonces, así como la esposa a veces tiene que sufrir bajo la autoridad de un esposo que no está tomando buenas decisiones, a husband suffers for a time when a wife will not stay within the boundaries that are set. el esposo también a veces va a sufrir por un tiempo cuando la esposa no quiera mantenerse dentro de los límites que él está estableciendo. And that can be very, very difficult. Y eso puede ser muy, muy difícil. Okay? Same for both, husband and wife. Both may have to suffer. Y lo mismo sucede, o sea, lo mismo es para los dos. Puede ser que los dos tengan que sufrir.
See? So it affects both. It goes both ways in a marriage. Esto va en ambos lados en el matrimonio. Here's also a good tip. Y aquí les voy a dar otro tip que es bueno. If we give a directive and a wife is having a hard time obeying, Si nosotros damos una instrucción y nuestra esposa está le está costando seguirla, it's also a good time to check two things. es un buen momento para revisar dos cosas. Is that what the Lord is really saying? ¿Es esa instrucción una instrucción que el Señor me dijo que diera? And number two, is there something in my heart that is stopping my wife? Número 2, ¿hay algo en mi corazón que esté estorbando a mi esposa para que obedezca? It also says in Scripture that when a husband is treating his wife wrong, his prayers can be hindered. Porque también dice en la Biblia que si el esposo no está tratando bien a su esposa, sus oraciones, las de él, van a ser estorbadas. So you must go back to check those couple of things. Así que antes que nada hay que revisar esas dos cosas. And when you are relatively sure that the boundaries you set are correct, Así que cuando tienes alguna seguridad de que estos límites que tú estás poniendo son los correctos, and you're cleared from God that it's not something that's in your own heart, y el Señor ya te aclaró que no es algo que solo está ahí en tu corazón porque sí, He will back up your authority. Él va a respaldar tu autoridad. Just like He works on a wife's behalf when she stays in her God-given position. Así, de la misma manera es como el Señor respalda a la esposa cuando ella tiene que mantenerse dentro de los límites. Checking her own heart. Ella debe revisar su propio corazón. It's not all on the wife. No todo está sobre la esposa. Let's see here. We are commanded to love our wives. El Señor nos manda a amar a nuestra esposa. And a wife is commanded to love her husband. Y la esposa también se le manda a amar a su esposo. But the word love that God uses for a wife to a husband Pero la palabra amor que el Señor le da a la esposa para que tenga con su esposo is phileo, es fileos, which is a responding love. que es un amor que responde. A love that's also a friend at the same time. Un amor que también se puede tener por un amigo. It responds to what another does. Es un amor que responde a lo que la otra persona hace. But then, it's still a choice to love your husband even if he's not being kind. Pero es decisión de la esposa el amar a su esposo aun cuando él no está siendo benigno con ella. A friend loves even through difficult times, correct? Porque el amigo ama aunque las cosas se pongan difíciles, ¿verdad? So, a husband's love is agape. Así que el amor que el esposo debe tener por ella es agape. That is the love that that's the word for love that he chooses, that's his own love. Esa palabra es la que Dios escoge para describir el amor que Dios tiene. It is a choice to be made. Es una decisión también que se toma. It does what is best out of love for whoever you're loving. Es hacer lo mejor para amar a esa persona que tú estás amando. A husband wants to please his wife. Un esposo quiere agradar a su esposa. It's in him. It's in him. Eso ya está dentro de él. You can see that from the beginning. Desde el principio lo podemos ver. He's to care for her. He's the authority. He wants to please her.
Él debe cuidarla, él es la autoridad, él quiere agradarla, complacerla. However, we must do what's best for our wives also. Sin embargo, también debemos hacer lo mejor para nuestra esposa. And anytime a leader makes a firm decision, there is usually a level of unpopularity. Y cada vez que un líder toma una decisión difícil, siempre va a haber un nivel alto de impopularidad. But we are to love our wives however difficult it gets. Pero debemos amar a nuestra esposa sin importar cuán difícil se ponga la situación. 1 Peter 3:7. Let's just take a look. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. So giving honor to the wife, Dando honor a la esposa, loving her with God's love, amándola con el amor de Dios, becoming heirs together of the grace of life. siendo coherederos de la gracia de la vida. So that is helping and leading her to that position also. Esto es ayudarla y guiarla para que ambos tengan esa posición, That your prayers be not hindered. para que vuestras oraciones no tengan estorbo. So, if we're not leading our wives, Así que si no estamos guiando a nuestra esposa siendo su líder, if we're not honoring them the way that they are supposed to be honored, si no la estamos honrando como ella debe ser honrada, this is my wife. She's the mother of my children. ella es mi esposa, es la madre de mis hijos. No. She is a descendant. She is just as valuable as me. Ella es tan valiosa como yo. Okay? If we're not doing it, then our prayers can be hindered. Si no hacemos esto, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Not choosing her over God, or our prayers are going to be hindered. No debemos ponerla a ella antes que a Dios, porque entonces también nuestras oraciones van a ser estorbadas. And we'll come into judgment like Adam did. Y entonces vamos a entrar bajo el juicio de Dios como Adán estuvo. It's clear? ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? So, hardness or hardness against our wife can hinder our relationship with God. La dureza en contra de nuestra esposa puede estorbar nuestra relación con Dios. How we treat our wife is kind of how God is going to treat us. La forma en que tratemos a nuestra esposa es más o menos la forma en que Dios nos va a tratar a nosotros. And having that idea in your head Y tener esta idea en nuestra cabeza gives you the fear of God, va a poner en nosotros el temor de Jehová. not of the wife, of God. No temor a la esposa, temor de Jehová. So we want to lead our wives well Así que queremos guiar bien a nuestra esposa and treat them properly, y tratarla apropiadamente, knowing that they have this limitation where it's easier for them to be deceived. sabiendo que ella tiene esa limitación, que ella es más propensa a ser engañada. So, there is something that a husband is commanded to do that helps his wife to carry out her part. Al esposo se le da la orden de que haga algo que va a ayudar a la esposa a cumplir con su posición y lo que a ella le corresponde. Just as a wife doing what she's supposed to do helps a husband to take his position. De la misma manera en que la esposa, al hacer lo que ella debe hacer, va a ayudar a que su esposo cumpla con sus responsabilidades. Let's go to Ephesians chapter 29. Vamos a Efesios 29.
Ephesians 5, sorry. Perdón, Ephesians 5. Efesios 5. Perdón, 5. Ephesians 5, in verse 28 and 29. Efesios 5, versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. So, what is being said is two important things that a wife needs. Aquí se están diciendo dos cosas importantes que la esposa necesita: Nourishing and cherishing. sustento y cuidado. That's proper honor from a husband to a wife. Ese es el honor que el esposo le da a la esposa. Nourishing means to help grow to maturity. Sustentar o nutrir significa ayudarla a alcanzar la madurez. Now, that's also what we're supposed to do to our children, Y lo mismo debemos hacer con nuestros hijos, in a way. en cierta medida. I mean, our wife has a different position of honor. Porque la posición de nuestra esposa es una posición de honra diferente. And so, setting boundaries and guidelines are important. Así que poner límites y dar guianza es importante. With the goal of being able to present our wives to Christ Con la meta de poder presentar a nuestra esposa delante de Cristo. and seeking to make wise decisions Y procurando tomar decisiones sabias. and checking with the Lord that that is what our commandment or boundary will do. Y preguntarle al Señor, o sea, revisar con el Señor si esos son los límites que debemos poner. And then there's cherishing, Y luego tenemos cuidar. and that means to to warm. Eso significa dar calor. We're given a very strange example in Scripture of what cherishing means. Vamos a dar un ejemplo muy extraño en la escritura de lo que significa cuidar. David in 1 Kings chapter 1, David, en Primera de Reyes 1, he's really old, él ya está muy viejo and he can't get any heat. y ya no puede estar calentarse, estar. And so they say, go out and get a virgin to lie with him and keep him warm. Y entonces deciden enviar a traer una doncella para que se acueste con él y que él entre en calor. Let her cherish him. El versículo dice que, It's verse 2. Let her cherish him. en el versículo 2 de Reyes 1, que duerma a su lado y entrará en calor mi rey. Espérenme. Busque mi Señor una joven virgen para que. Y lo abrigue. To warm. Para que entre en calor. To come really close to him, physical contact, Que esté muy cerca de él, con un contacto físico, abrigándolo, but nothing having to do sexually. pero sin que haya una relación sexual. Okay, now, sex is part of marriage. Ahora, obvio, la relación sexual es parte del matrimonio. And sometimes physical touch between husband and wife leads to that. Y muchas veces el contacto físico entre un esposo y una esposa lleva a la intimidad sexual. But that cannot be the purpose of every physical touch. Pero no necesariamente ese debe ser el propósito del contacto físico, siempre. It's to warm our wives' heart. Es para abrigar el corazón de nuestra esposa, You know, holding hands, darnos las manos, giving a hug, abrazarla, putting an arm around your wife, poner un brazo alrededor de tu esposa having fun and joking around. y divertirse con ella y hacer bromas juntos. You know, all those things are part of cherishing. Todas estas cosas son parte de cuidar o abrigar.
She needs affection. Ella necesita afecto. And this is not something that we should be showing people outside of our family. Y esto no es algo que nosotros debemos estar mostrándole a otras personas fuera de nuestra familia, But should be done to a wife both publicly and privately. pero que sí debemos hacerle a nuestra esposa tanto en privado como en público. Okay, so a husband is to his wife as the Father is to Jesus. El esposo debe ser con su esposa como el Padre es con Jesús. As to Jesus is to the husband. Y como Jesús es con el esposo. So, did Jesus need public affirmation? ¿Necesitaba Jesús una reafirmación pública de parte de su Padre? On a few occasions, God the Father spoke out loud. En algunas ocasiones Dios Padre habló en alto. Here is my son in whom I am well pleased. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Now, of course, if you read the words of Jesus, you find that privately this was already happening. Ahora, si nosotros leemos las palabras de Jesús, podemos notar que esto también sucedía en privado, entre Jesús y su Padre. But Jesus also needed that public affirmation. Pero Jesús también necesitó esa reafirmación pública de su Padre. So kissing our wife in public is good. Así que besar a nuestra esposa en público es bueno. Putting our arm around our wife in public is a good thing. Abrazar a nuestra esposa, ponerle el brazo alrededor en público está bien. Showing everybody else, this is my wife, I'm pleased in her, Mostrarle a todas las personas, esta es mi esposa y yo me complazco con ella. is for her, Esto es para ella, but it's also a protection against others. pero también es algo que protege de otros. We're together. Don't even try anything. Estamos juntos, ella y yo. Nadie intente nada aquí. Correct? ¿Sí? ¿Correcto? The Father was saying, me and Jesus, we're together. Don't even try anything. El Padre estaba diciendo, aquí estamos, mi hijo y yo, estamos juntos. Nadie se atreva a hacer nada aquí. And he was also saying, I love my son and I'm showing him this honor. Y también estaba diciendo, yo amo a mi hijo y por eso lo estoy honrando. And Jesus needed that. Y Jesús necesitaba eso. The Father would not have done it if Jesus didn't need it. El Padre no lo hubiera hecho si Jesús no lo hubiese necesitado. So we are to minister praise and approval to our wife. Así que debemos ministrar alabanza y aprobación a nuestra esposa. Now those two things, Ahora, esas dos cosas, cherishing and nurturing, sustentar y cuidar o abrigar, will help a wife to submit and obey. van a ayudar para que la esposa pueda someterse y obedecer. Now, if one spouse is not following through on what they're supposed to do, Ahora, si uno de los cónyuges no está cumpliendo con lo que debería cumplir, that does not give them the right not to fulfill their obligation. eso no le da al otro el derecho de no cumplir con lo que a él o a ella le corresponde. But can you see God's intended purpose for a marriage relationship? Pero ¿ven ustedes cuál es el propósito y la intención de Dios para la relación en un matrimonio? Wives, if your husband was being like that, would it be easier to obey and submit? Esposas, si su esposo se comporta así con ustedes, ¿no es más fácil sujetarse a él y obedecerlo? ¿Sí o no? Okay. Husbands, Esposos, if your wife
was literally, she was submitting and obeying and doing her part. Si sus esposas se están sujetando, están obedeciendo y cumpliendo con su parte, Would it be easier to cherish and nurture her? ¿no va a ser más fácil entonces sustentarla y cuidarla? ¿Sí o no? You'd want your arms around her. Entonces tú la vas a abrazar. A wife would want to obey because she's so close to her husband. Tú la vas a querer abrazar y ella va a querer obedecerte porque está cerca de ti. This is really what God intended. Esta es la verdadera intención de Dios. But the world has ruined it quite a bit. Pero el mundo se ha encargado de arruinar esto. Correct? ¿Sí o no? You know, self-fulfillment is what the world says. El mundo dice, tienes que complacerte a ti mismo, My needs being met. que se suplan mis necesidades. But if a husband and wife can catch this vision, Pero si un esposo y su esposa pueden tomar esta visión, imagine the marriage you can have imagínense el matrimonio que van a tener, where where two are agreed. donde dos están de acuerdo. God can do amazing things. Dios puede hacer cosas increíbles. Right? One sets 1,000 to flight, Uno hace huir a 1,000, but 10,000. pero dos hace huir a 10,000. The purpose of marriage, El propósito del matrimonio, the purpose of each spouse's role. el propósito de el rol de cada uno de los cónyuges. Now, as a husband, that involves communication. Ahora, como esposo, esto también incluye la comunicación. If someone in authority never communicates, there is going to be problems. Si alguien que está en autoridad no se comunica, van a haber problemas. And sometimes husbands and wives, Y a veces el esposo y la esposa, because they think of things different ways, por cuanto piensan en forma distinta, are on different channels. están en canales diferentes. And so that involves submitting our hearts to one another. Por lo tanto, es importante que sometamos o presentemos nuestro corazón el uno con el otro. And that helps even when someone doesn't agree with our decision. Porque esto va a ayudar aún cuando el otro no esté de acuerdo con nuestra decisión. It helps in the process of obeying. Esto ayuda en el proceso de obedecer. Okay? It helps with children as well. Y también ayuda con los hijos. It actually takes 5 to 6 times of saying something Se requiere de 5 o 6 veces de estar diciendo algo for a person to actually understand fully what someone is saying. para que una persona entienda completamente lo que la otra está diciendo. How many times did Jesus repeat things in the scriptures? ¿Cuántas veces repitió Jesús las cosas en la escritura? Numerous times, Muchas veces, in different ways, de diferentes maneras, giving different examples. dando distintos ejemplos. Yeah, and many times, not always, but many times showing what the reasons were. Y muchas veces, no necesariamente siempre, pero muchas veces mostrando cuál es la razón de ello. Or warnings of if you went wrong. O advertencias si las cosas se hacen mal. And a husband and wife are to raise children together. El esposo y la esposa deben criar juntos a sus hijos. It is not just the responsibility of a wife to raise the kids. No es responsabilidad única de la esposa criar a los hijos. And when a father gives a command to his children, Y cuando el padre le da una orden a sus hijos, it must be clear, debe ser clara,
It must be demonstrated. debe demostrarse, It must be repeated debe repetirse, because they will make mistakes. porque van a cometer errores. We cannot expect a child No podemos esperar que un hijo to understand everything in the first time that they're told. entender las cosas la primera vez que se les dicen, But they are to learn to obey at the first time. pero sí deben aprender a obedecer a la primera. Now, children make mistakes. Los hijos se equivocan. You tell a child, don't spill your milk, Tú le dices a tu hijo, no riegues la leche, but they knock a glass off of the table. pero pasan dándole al vaso y se cae de la mesa. Pau, pau, pau. An accident is if we correct an accident, Si Sorry. corregimos un accidente, we're to correct accidents. o sea, debemos corregir los accidentes, If we discipline an accident, pero si disciplinamos un accidente, a child may think that's all they can do. un niño puede pensar que eso es lo único que puede hacer. See, but how to put it? A ver, ¿cómo lo pongo? There needs to be discipline, Tiene que haber disciplina, but discipline does have to have mercy in the beginning. pero al principio la disciplina tiene que tener misericordia. You know, you tell a child, do not touch that, Le dices a tu hijo, no toques eso, and they stare at you, y se te queda viendo. and they start reaching. Y entonces empieza a estirar la manita para tocarlo. That is disobedience. Eso es desobediencia. It needs to be corrected. Necesita ser corregida. But when they're little, Pero cuando son chiquitos, we might have to say, I said, do not touch that, and you must obey dad. tal vez le tenemos que volver a decir, te dije que no lo toques y debes obedecer a tu papá. Or I will have to spank you. Porque si no, te voy a tener que dar con la paleta. So now they understand what they're supposed to do, Entonces ahora él ya entiende lo que tiene que you hacer know, why they're supposed to do it, y por qué debe hacerlo and what will happen if they don't. y qué va a pasar si no lo hace. And the finger keeps going, Y sigue estirando el dedito para tocarlo. and it gets a whack. Y entonces le damos con nuestra mano en su manita. And then you bring the child to you again and explain they disobeyed. Y entonces hay que agarrar al niño y explicarle que desobedeció. I said this. Yo te dije esto You are to do this. y tú tienes que hacer esto. So you got a spanking. Así que te voy a tener que corregir con vara. I love you. Te amo. I will not let you be disobedient Yo no voy a permitir que seas desobediente, because it will hurt your future. porque eso va a lastimar tu futuro. And you may need to administer a spanking at that time. Y en ese momento puede ser que tengas que darle unas cuantas nalgadas con la paleta. How many times should I spank my child? ¿Cuántas veces debo darle a mi hijo? If you're spanking your child 30 or 40 times in a row, you're bordering on child abuse. Si le vas a pegar a tu hijo 30 o 40 veces al día, estás ya en el límite del abuso. It does need to hurt. It does need to hurt. El paletazo o el varazo tiene que doler, And one is usually not enough to drive out the disobedience. y normalmente no basta con uno solo para sacar la desobediencia, It's a breaking of the will. porque esto es romper su voluntad. With my girls, it usually took 3 or 4. Con mis hijas normalmente se requerían 3 o 4.
I've heard other people say it took 5 or 6. Y otras personas he escuchado que han compartido que son 5 o 6. And then we tell them again, we love you, hug them. Y luego les tenemos que repetir, yo te amo y debemos abrazarlo. After we've given them a moment to cry. Después de darles un tiempo para que puedan llorar. And say, I love you too much to be like that. Y decirle, yo te amo mucho como para dejarte que seas así. Now we're going to go through the verses that show that pattern. Ahora vamos a ver los versículos que nos muestran ese patrón. But I want to look at something else real quick. Pero antes quiero que veamos algo rápidamente. See, we are preparing our children for the Lord. Estamos preparando a nuestros hijos para el Señor. We are preparing our children for a husband or wife. Estamos preparando a nuestros hijos para su esposa o su esposo. One day they will leave, Un día ellos se van a ir or we might kick them out. o nosotros los vamos a sacar. Whatever comes first, Lo que sea primero, with love. con amor pues. Okay? But they have to be prepared. Pero ellos deben estar preparados. Do not make a joke of sin. Nunca hagas del pecado un chiste. Does the Bible ever make sin look cute or silly? ¿Será que la Biblia en algún momento nos presenta el pecado como algo, ay, qué lindo, o como una tontería? No, it does not. No. So when a child is disobedient, we are not to laugh Así que cuando nuestro hijo desobedece, no debemos reírnos or let them see us laugh, because you can't stop it. o que vean que nos estamos riendo, porque a veces no se puede Okay. evitar. Because sometimes the kid does something so dumb that you can't help but laugh. Porque a veces los niños hacen cada tontería que uno se tiene que reír, pues. Okay. But we cannot make light of sin. Pero nunca podemos tomar a la ligera el pecado. You cannot let them get away with that. No podemos permitir que el niño se salga con la suya pecando. Oh, aren't they cute? Ay, pero qué lindo. Oh, and you let them do it. Y dejas que lo haga. That breeds a rebellious teenager. Eso lo que va a producir es un adolescente rebelde. They were taught it's cute, it's fine. Porque ya le enseñamos que qué lindo. But it's not so cute when all of a sudden it starts happening to your face. Pero ya no es lindo cuando lo están haciendo frente a ti. That starts way back when they're young. Pero eso comienza cuando ellos son chiquititos. Train up a child in the way they should go. Entrena al niño en su camino. So how old do we begin correcting? Así que ¿a qué edad comenzamos a corregir a nuestros hijos? You'll know. Tú vas a saber cuándo. You can see it. Children don't hide their emotions very well. Uno lo puede ver porque los niños no pueden esconder muy bien sus emociones. And children know what they're doing from a very young age. Y los niños saben lo que están haciendo desde que son chiquitos. Don't bite mommy. No muerdas a mami. And they look right up at mommy Y se le queda viendo a la mami and bite again. y la vuelve a morder. That needs to be corrected. Eso hay que corregirlo. Okay? As soon as you start seeing willful disobedience, it must be disciplined. En cuanto tú veas esa desobediencia voluntariosa, tienes que comenzar a corregirla. But you do not discipline before a child knows if something's right or wrong. Pero no puedes disciplinar al niño antes de que él sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. You can't expect them to know until you teach them, until you show them. No puedes esperar que él sepa si tú no le has enseñado, si no le has dado instrucción. And so we're to give instruction to them very early on. Así que desde muy pequeñitos debemos instruirlos. Now, if we do this properly,
Ahora, si hacemos esto apropiadamente, children become one of the most powerful witnesses we have. los hijos se convierten en los testigos más poderosos que tenemos, el testimonio más poderoso que tenemos. Isaiah 8, verse 18. Isaías 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. He's for his signs and wonders. Señales y presagios. Isaiah 61, verse 9. Isaías 61:9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. See, when people see a well-behaved child Cuando la gente ve un niño que se porta bien, who's respectful, que es respetuoso, and they see, wow, look at all these other children from other couples. y por otro lado ven a los otros niños de otras parejas, Many times they come asking, how is this? Why is this? muchas veces se acercan y preguntan, ¿cómo es que esto posible? And it is an amazing witness. Y es un testimonio increíble. But it's dependent upon us training up a child in the way they should go. Pero eso depende de que nosotros entrenemos a nuestros hijos por el camino que ellos deben ir. Now, in order for discipline to work, Ahora, para que la disciplina funcione, it looks like I forgot to use a lot of my. se me ha olvidado estar usando las Ah, diapositivas. here it is. There it is. We must do some other stuff first. Antes debemos hacer otras cosas. Now, the Lord said, my son, or sorry, David, let's see, where is it? It says in the Bible, my son, give me thine heart. En la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. That's a very important statement Y esa es una declaración muy importante. because if the Lord has our heart, is he going to be able to lead us correctly? If the Lord has our heart, will he be able to lead us correctly? Porque si el Señor tiene nuestro corazón, ¿podrá Él guiarnos en una forma apropiada? Will we be more willing to accept correction? ¿Vamos a estar más dispuestos a aceptar su corrección? So we see his love, we feel his love, Y vemos su amor, sentimos su amor. we know he cares. Sabemos que a Él le interesa, le preocupa. And when he corrects, Y entonces cuando nos corrige, we accept because of the relationship. lo aceptamos porque tenemos una relación con Él. So there's a little pyramid here that's been created. Ahí hay una pirámide. And the biggest part of the pyramid is connecting with our children. Y la parte más grande de la pirámide es conectarnos con nuestros hijos, acoplarnos con ellos. You do not need a lot of money to connect with your children. Y no necesitas mucho dinero para conectarte con tus hijos. You do not buy your children everything they want. No le compras a tus hijos todo lo que quieren. That will destroy them. Eso los va a destruir. I'll say that one more time. Lo voy a volver a decir. You do not give a child everything they want, it will destroy them. No le das a tu hijo todo lo que él quiere porque eso lo va a destruir. God gave them the desire of their heart, Dios les dio lo que deseaba su corazón and yet, with the Israelites, a sorry, los israelitas, a su pueblo. and yet, He filled them with an emptiness
and a discontentment. Y aún así los llenó con vacío y con descontento. See, we cannot just give our children everything that they want. No podemos darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieren. We need to give them what they need. Debemos darles lo que necesitan And we can give them gifts. y podemos darles regalos. Just like part of nurturing and cherishing our wife, part of that is giving gifts. Porque así como parte de sustentar y cuidar a nuestra esposa es también darle regalos. Part of that is our acts of service. Y parte de ello también son nuestros actos de servicio. We wash her car, fill it full of gas. Le lavamos el carro, le llenamos el tanque de gasolina You clean up the dishes sometimes after dinner. y a veces le lavamos los platos después de la cena. Maybe you can help cook. Tal vez podemos ayudarla a cocinar. That's cherishing. Eso es cuidar. What's that cost? ¿Cuánto cuesta hacer esas cosas? A little bit of soap. Un poquito de jabón. When my children were little, Cuando mis hijas eran chiquitas, one of the things that they loved the most, algo que a ellas les gustaba muchísimo, we took a deck of cards, agarrábamos un mazo de cartas and I actually, went to a used place and got lots of cards. y normalmente yo conseguía en esos lugares de cosas usadas montones de cartas. And we would put a bowl on one side of the room, and we'd sit on the other side of the room. So we'd put a Poníamos bowl, un bowl de un lado del cuarto de la habitación and we'd see how many cards we could get to land y in the bowl. empezábamos a tirar las cartas para ver cuántas podíamos meter en el tazón. And they loved it. Y a ellas les encantaba, They loved it. les encantaba. We had such fun. Nos divertíamos un montón haciéndolo. I hug them, great job. Y yo las abrazaba, qué bien lo hiciste. We'd go over and they like to separate the cards into different types of piles, Y entonces agarraban todas las cartas, las separaban make sure that they were all even so we y had the las same amount. ponían todas bien en montoncitos iguales para que todos tuviéramos la misma cantidad. And a strange thing happened as we did this more. Y cada vez que hacíamos esto comenzó a suceder algo extraño. They started making sure I had a few extra cards Comenzaron a asegurarse de que yo tenía un poquito más de cartas, because they were showing that they loved me. porque me estaban mostrando que me amaban. But you see, I would do that with them. Pero saben, yo hacía esto con ellas. They'd be done with all their cards real quick, Ellas terminaban rápido con sus cartas maybe throw a big chunk of them. y tal vez agarraban de a montones y las tiraban al vaso. And so I'd hand them some of my cards. Y entonces yo les daba de mis cartas, las compartía con ellas. And so they enjoyed making sure I had a few more. Así que ellas disfrutaban y se aseguraban de que yo tuviera un poquito más de cartas. And we just spent time together just connecting. Y pasábamos tiempo juntos, conectándonos. But it takes several times. Pero se requiere de muchas veces hacer cosas así. Going up and cherishing our children. Que mientras nuestros hijos crecen, los cuidemos, los abriguemos. Complimenting them on their godly characters. Y que alabemos y reconozcamos sus cualidades piadosas. Recognizing their talents. Que reconozcamos sus talentos. Encouraging them. Y que los animemos. Now, just like it makes it easier for a wife to obey and submit, Y de la misma manera que para la esposa es más fácil obedecer y someterse, when we spend time and communicate and things like that, cuando pasamos tiempo con ella, cuando nos comunicamos y cosas así, just like it's easier for a husband to lead his wife and cherish her when she does what she's supposed to, de la misma manera que es más fácil para el esposo guiar a su esposa y ser su líder cuando ella cumple con lo que a ella le corresponde. if we are seeking to win our child's heart, Si estamos procurando ganarnos el corazón de nuestro hijo, they will accept correction more readily. entonces nuestro hijo va a aceptar la corrección de una mejor manera. Now, this is supposed to start very young.
Ahora, esto se debe comenzar cuando nuestros hijos son chiquitos. Now, we're going to go through the verses to back this up. Ahora vamos a revisar los versículos para respaldar esto. And what I want you to do is not just write them down, Y lo que yo quiero que hagan es que no solo escriban la referencia, but I want you to underline them in your Bible, so if someone's asking you, how do I discipline my child? sino que también lo subrayen en su Biblia para que cuando venga alguien y les pregunte, ¿y cómo disciplino yo a mis hijos? You can go right from one to the other to the other. Ustedes puedan encontrar todos los versículos. And they are all in Proverbs. Y todos están en Okay? Proverbios. And we'll give them all in order. Y los vamos a poner en orden. And we need to go over them again and again. Y nosotros necesitamos revisarlos varias veces. Because the tendency of parents is to grow lax in correction. Porque la tendencia que tenemos los padres es que nos relajemos en cuanto a la corrección. But if we do, we need to repent and start correcting again. Y si nos sucede, debemos arrepentirnos y volver a corregir a nuestros hijos. God is not happy having to correct us. A Dios no le agrada tener que corregirnos, no está contento con hacerlo. It's not pleasant to have to correct our children, No es agradable tener que corregir a un hijo, nor is it convenient, tampoco es conveniente, nor is it easy. tampoco es fácil. But if their will wins over your will, Pero si la voluntad de tu hijo gana sobre tu voluntad, they are going to grow up to be little monsters. ellos van a crecer y se van a convertir en pequeños monstruos. I still remember everyone laugh at me in church as I escorted my daughter out. Yo aún recuerdo cómo todos se reían de mí en la iglesia cuando yo sacaba a mi hija de la iglesia, del templo, With a wooden spoon sticking out the back of my suit. con la paleta de madera que se me salía de atrás de mi saco. Se veía que yo iba con la paleta. Now, she understood what she was not supposed to do, Ella ya sabía lo que no debía hacer and she did it anyway. y de todos modos lo hacía. So there I am, carrying her out in one hand, spoon in the back. Y entonces ahí iba yo para afuera de la iglesia, con una mano la llevaba ella de la manita y en la otra mano llevaba la paleta de madera. And I'd go through the whole process I told you. Y entonces hacía todo el proceso que ya les expliqué. And I'd take her back, and there we are sitting in our pew again at Y church. entonces volvíamos a entrar a la iglesia y los dos nos sentábamos juntos en la banca. 5 minutes later, same thing. 5 minutos después, lo mismo. Y va para afuera otra vez. Everyone else in the church, ho, 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 ho. Y todos los demás en la iglesia se reían. 7 minutes later, same thing. 7 minutos después, lo mismo. Va para afuera otra vez. Everyone, oh, ho, ho, ho. Y todos se reían. How many times must we correct? ¿Cuántas veces debemos corregir? Until they can listen the first time, Hasta que aprendan a escuchar a la primera vez. and that their will is finally broken. Y cuando su voluntad finalmente se rompa. God only corrects us as much as needed to get a change. Dios solo nos corrige lo que sea necesario para que cambiemos. He's good. Él es bueno, You know, a bruised reed he will not break. porque Él dice que no va a romper la vara cascada. He gives just the right amount Él nos corrige lo suficiente, lo justo, until we turn. hasta que nos damos vuelta y cambiamos. Okay? That might be a lot of pain for some, Para algunos puede requerir mucho dolor, but if a child is taught very young, pero si al hijo le enseñamos desde que es chiquitito, when they get to the teenage years, you're only correcting attitudes. cuando llegue a la adolescencia solo vamos a estar corrigiendo sus actitudes, Okay? Not nasty actions. no acciones malas. But if a child is unwilling to accept correction with their attitude, Pero si el hijo no estuvo dispuesto a aceptar correcciones de sus actitudes, we can say, you can either accept correction now, le podemos decir,
O sea, o recibes la corrección ahora, or I will pray to the Lord that he brings about an action that I can correct. o yo le voy a pedir al Señor que te lleve a cometer una acción que no puedas corregir. And then you're going to get a spanking. Y entonces vas a recibir tus paletazos. And I'll make it twice as bad because I know you have a bad attitude. Y yo te voy a dar 2 veces más duro porque yo sé que tú sabes que tienes que corregir tu actitud. At what age do you stop spanking? ¿A qué edad dejas de darle con paleta a tu hijo? You ever see a 16 or 17-year-old that needed a spanking? ¿Alguna vez han visto a uno joven de 16 o 17 años que necesite unas nalgadas? Yes. Sí. My children are now older. Mis hijas ahora ya están mayorcitas. I haven't had to administer a spanking in a long time. Y yo ya hace mucho tiempo que no les he tenido que dar con paleta. But they better not think that I wouldn't. Pero no quiero que ni piensen que no lo haría si hacen algo malo. So we must administer the proper punishment that God calls us to do. Así que debemos castigar con lo que Dios nos manda que castiguemos. Because that helps to train our child in the way they should go. Porque eso nos ayuda a entrenar a nuestro hijo en el camino que él debe seguir. Not what we want them to be, what God wants them to be. No para que sean lo que nosotros querramos que sean, sino para que sean lo que Dios quiere que sean. Not out of anger and hatred, No con enojo ni con odio, not out of control, because the Lord's always in control, no para controlarlos porque es el Señor quien está en control, but in his prescribed method. sino con la forma en que el Señor nos mande hacerlo. One more question just popped in my head before we go over these verses. Y antes de ver los versículos, otra pregunta que What- quiero responder. What if a child's older and now they refuse correction? ¿Qué pasa si nuestro hijo ya es mayor y ya no acepta nuestra corrección? God gives examples of that in Scripture. Y Dios pone ejemplos de esto en la Escritura. There's going to be kids that just refuse. Hay hijos que simplemente no aceptan la corrección. Then we go to God to do the correcting. Entonces vamos con Dios y le pedimos a Dios que los corrija. But we did our part first. Pero primero hicimos nuestra parte. Let me look for the verse here. I can't remember what verse it was, so I need to look it up. Solo estoy buscando el versículo. Aha. In Deuteronomy 21, En Deuteronomio 21, verse 18 and 19. 18 y 19. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Just 18, 19. When they have chastised him, Cuando ya lo hayan corregido, when they've disciplined, cuando ya lo hayan disciplinado, but they will not hearken, pero no obedecen, then God shows he will move entonces Dios muestra que Él se va a mover and respect that authority structure. y que va a respetar esa estructura de autoridad. And it says in here that to bring him out to the elders of the city, and they shall stone them to death. Y dice aquí que lo debían sacar con los ancianos de la ciudad y que lo tenían que apedrear hasta la muerte. He will come in and start bringing a death to the flesh. Va a venir el Señor
y va a comenzar a traer muerte a la carne del hijo. Okay. So, here are the verses. Vamos a ver los versículos entonces. And will you read each one as we Sure. go to them? Proverbs 13:1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Father's instruction, La instrucción del padre, clear and repetitive, claro y repetitivo, but they don't listen. pero no escuchan. Remember, many times you have to say things many times before a child's going to understand exactly what's required. Recuerden que a veces vamos a tener que dar la instrucción muchas veces antes de que el hijo entienda qué es lo que se requiere de él. And we command, we don't say, if you will please. Y le damos la orden. Nosotros no le decimos, ay, tal vez si puedes, por favor. Do this for mommy. Haz esto para mami. No. No. This is what you're going to do. Esto es lo que vas a hacer. Instruction. Instrucción. Then Proverbs 13:24. Luego, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. So, we use a stick, a spoon, a rod. Así que el que detiene, en la King James dice el que detiene la vara. Entonces usamos una vara, usamos una paleta de madera. What's the difference? Which in the I bet you if I go back and look at the Hebrew that it's talking about punishment with a stick. Ujú. Probablemente si lo revisamos en el hebreo debe ser un castigo con una vara. So it's not really to be done with our hand, En realidad no deberíamos hacerlo con nuestra mano, although sometimes when they're very little we may have to slap their hand away. aunque a veces cuando son chiquititos, pues nosotros con nuestra mano le damos en su manita. Okay? We mainly have to use something else. Pero principalmente debemos usar algo más. I mean, we want our hands really for loving our children. Porque preferimos que nuestras manos sean para amar a nuestro hijo. I mean, you don't want your kid ducking every time you go to give them a hug. No queremos que el hijo se quite o se haga a un lado cada vez que nosotros estiramos nuestra mano para abrazarlo. Because they're afraid you're going to whack them on the back of the head. Porque tiene miedo de que le vas a dar en la cabeza. So Con tu mano. we have to know we're doing it properly so God will back us up. Así que debemos asegurarnos de estar haciéndolo apropiadamente para que Dios nos respalde. And we are not to lose control. Y no debemos perder el control. Other verses talk about controlling our own spirit. Otros versículos hablan de controlar nuestro espíritu. Proverbs, this isn't the next one, but Proverbs 25:28. Ahora, este no es el siguiente versículo, pero en Proverbios 25:28, This is not in the list. este no es de la lista que estamos viendo. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. If you have no control over your spirit, Si tú no controlas tu espíritu, it's going to break down the walls of communication, of vas a romper los muros de comunicación. It's going to cause them to go to wrath. Va a causar que tu hijo tenga ira. See, it breaks down the walls. Porque esto rompe las paredes, los muros. So you have to get control of yourself before you do the spanking. Así que tú tienes que controlarte a ti mismo antes de corregirlo. And it says that you do it quickly. Y dice aquí también que lo haces rápidamente. You don't punish a day later or 2 days later.
No lo haces un día después o 2 días después. As soon as possible, Lo antes que puedas, desde temprano. you have to administer the discipline. En cuanto puedas, tienes que disciplinarlo. Proverbs 19:18. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. While there is hope, Mientras hay esperanza, do not spare for his crying. no te detengas porque está llorando. I said, go to your room. Te dije que te fueras a tu cuarto. That's not the rod of correction. Esa no es la vara de corrección. Okay? Actually, isolating a child is not the proper, that's not discipline. De hecho, alejar al niño, mandarlo a su cuarto que esté solo, eso no es disciplina. But someone may say, I didn't have to spank them. They were crying. I know they felt. Y alguien me podrá decir, bueno, no tuve que darle con la vara porque él estaba llorando y entonces sé que se arrepintió. If you spare for the crying, you're going to end up with an uncorrected child. Si tú te dejas convencer solo por el llanto, vas a permitir que tu hijo no arregle su camino. Proverbs 20, verse 30. Proverbios 20:30. Almost done. Casi terminamos. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Spanking releases a child from guilt. La corrección con vara Releases a child from their guilt. I mean, le quita la culpabilidad al hijo. they have accepted the punishment and corrected their action. Él aceptó la corrección y corrigió su actitud. And it says that it cleanses away evil. Dice aquí que limpia la maldad. And the inward parts. Es medicina para el malo y purifica el corazón o purifica el interior. A child knows they did wrong. Porque el niño sabe que hizo algo malo. They don't want to mess up. No quiere hacer las cosas mal. They don't want you angry at them. El niño no quiere que tú estés enojado con él. And that guilt can just stay in them. Y esa culpa puede quedarse dentro de él. But you see, the correction has to be sufficiently painful. Pero ven, los azotes deben doler. To meet the crime. To fit the bad action. Para poder tratar con la mala acción. Proverbs 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. If we correct our child, foolishness will be driven out of him. Si corregimos a nuestro hijo, la necedad huirá de él. Proverbs 23, Proverbios 23, verses 13 through 14. versículos 13 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. So does that one now mention the rod? Yes. Okay, so there you go. There's the rod again. Aquí tenemos la vara nuevamente. But it says, withhold not correction. Y dice, no rehuses la corrección. One of a child's rights is to be disciplined Uno de los derechos del niño es que sea disciplinado, according to God. que lo corrijan conforme a Dios. They need it. Ellos lo necesitan. And that helps to deliver their soul from doing evil things. Y esto los ayuda para liberar su alma de hacer cosas malas. I mean, disobedience and rebellion must always be corrected. La desobediencia y la rebelión siempre deben ser corregidas. Now, we don't spank for every little thing. Ahora no los vamos a corregir con vara por
cada cosita que hagan. But willful disobedience must get disciplined. Pero la desobediencia intencional debe ser disciplinada. And the last one, Proverbs 29, Y el último, Proverbios 29, 15 through 17. del 15 al 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. So then after the correction, you come into rest with one another. Así que después de la corrección tiene que haber reposo del padre con el hijo. Okay? You spend time together, delighting yourself with one another. Tienes que pasar tiempo con él y deleitarte con él. A child is very open after correction. Porque después de una corrección, un niño está muy abierto. If their spirit is broken, they are very fertile soil. Porque si su espíritu se rompe, se vuelve en un terreno fértil To plant instruction para poder sembrar en ellos la instrucción and for communication, y para poder comunicarnos con él, to continue that relationship of love. para continuar esa relación de amor. Now, here's the very last thing. Ahora, esto ya es lo último. There are children that will refuse correction no matter what. Hay hijos que se van a negar a la corrección de siempre. Sometimes God takes a child before they can end up in hell. Y a veces el Señor se lleva a un hijo antes de que ese hijo termine en el infierno. If the parents are godly parents who are trying to raise them right. Si sus padres son padres piadosos que están tratando de criarlo bien. Sometimes, like the Apostle Paul did, Algunas veces, como lo hizo el apóstol Pablo, a rebellious child needs to be kicked out of the home. un hijo rebelde debe ser echado de la casa. You know, how he kicked one out of the church and handed him over to Satan. La forma en que Pablo les dijo a los corintios que sacaran a ese hombre de la iglesia. Why? ¿Por qué? So that he would be restored and not die. Para que él fuera restaurado y no muriese. That's important. Y esto es importante. But most kids will accept correction, the Pero majority, la mayoría de los hijos van a aceptar la corrección if done properly. si se hace correctamente. And they will see the benefit. Y van a ver ellos el beneficio de la corrección. And it comes out of that union with you and your children. Pero esta debe surgir de la unión que tienes tú con tu hijo. But you may have to apologize to your children for not correcting them properly when they were younger. Pero quizás tengas que pedirle perdón a tu hijo por no haberlo corregido apropiadamente cuando él era más pequeño. And repent to God for not doing your responsibility. Y arrepentirte delante de Dios por no haber cumplido con tu responsabilidad. And then instruct them that you are going to do your best to help them be what God wants them to be. Y luego informarle que tú vas a hacer lo mejor para ayudarlo a él para que sea lo que Dios quiere que sea. And what that means. ¿Y qué es lo que eso significa? And if a child is older, they're not a child anymore. Y si el hijo ya es mayor, ya no es un niño, And there's other children in the house. y hay otros hijos en la casa, And you've got a rebellious, nasty child. y tienes tú un hijo rebelde, It may be that they must be removed from the house. puede ser que se deba ir de la casa. The younger ones must be taught that that's wrong. Porque los más pequeños deben aprender que lo que este otro hijo está haciendo está mal hecho. And it's to save the other children and the one that's being let go. Y esto se hace para salvar a los hijos pequeños y también para salvar